Bueno, ya son las 7:05. Si quieren podemos dar comienzo, ¿les parece? ¿Eh? Cuando gusten, cuando Bueno, estén listos, empezamos. estamos listos. ¿Están listos? Estamos listos. Bueno, empezamos. Bueno, primero me presento, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia Marchitelli, yo soy actualmente la jefa de ginecología del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, también jefa del sector de patología vulvar, de infecciones y de estética, de eso vamos a hablar mañana. Antes que nada, a todos los argentinos, decirles feliz día, porque hoy es un día patrio para nosotros. Los de Latinoamérica les comentamos que es el Día de la Patria, nuestro primer gobierno patrio fue el 25 de mayo de 1810, se festeja hoy, así que gracias por estar con nosotros en un día feriado y festivo para nosotros. Así que bienvenidos a todos. Y también darles la bienvenida a todos nuestros amigos latinoamericanos, que como les dije, desde México hasta nuestro país, Chile y nuestro país, que estamos bien al sur, tenemos representantes de casi todos los países. Así que realmente un placer para nosotros, un placer como servicio de ginecología abrir las puertas de nuestro servicio y de nuestro hospital para todos ustedes, y para que juntos podamos interaccionar, preguntarnos, contestarnos, repreguntarnos, compartir nuestras experiencias, que ustedes nos cuenten qué pasa en sus países, y poder de esta forma enriquecernos todos a través de este webinar. Quiero contarles también un poquito cómo va a ser la modalidad. Cada uno de los 5 días de la semana vamos a tener 3 charlas, cada una de esas charlas va a durar 20 minutos, y después vamos a tener 10 minutos para hacer preguntas específicas de ese tema y a ese expositor. Y una vez que terminan las 3 exposiciones, vamos a tener tiempo, entre media hora, calculo, como para poder hacer preguntas generalizadas a todos los expositores. Así que la idea es que esto sea un intercambio fructífero entre todos nosotros y que realmente aprendamos entre todos. Quiero contarles un poquito cómo es nuestro hospital. El Hospital Italiano de Buenos Aires tiene un hospital central que está en la capital de Buenos Aires, un hospital periférico, digamos, que está en la provincia, pero que es de tan buena calidad y tal alta complejidad como es el Hospital Central, que es el Hospital de San Justo, y también tenemos muchos centros periféricos para atención primaria de la salud. Nuestro hospital también cuenta con un instituto universitario, a través del cual estamos haciendo ahora la presentación, que tiene la carrera de medicina y muchas otras carreras también, y también tiene muchos cursos y carreras de posgrado, así que los invito también a que puedan recorrer la página. Quiero en este momento también aprovechar y agradecer a todos los médicos del servicio de ginecología que han dado su apoyo y han trabajado en forma incondicional para que este webinar pueda salir adelante y se pueda presentar, esperemos que muy bien, y que lo puedan disfrutar. Así que muchas gracias por el compromiso a todos ellos, y también agradecer al Instituto Universitario del Hospital Italiano, sobre todo posgrado, a Víctor Moure, que se ha encargado de realizar las inscripciones y todo esto lindo que está saliendo hoy, y a la gente de técnica, que nos ha dado su apoyo incondicional, a Gonzalo, a Francisco y a Cristian, que estuvieron con nosotros mucho tiempo antes de esta transmisión para que esto salga lindo. Bueno, una vez que dijimos todos estos agradecimientos, quiero abrir las puertas de nuestro hospital y de nuestro servicio, y si me permiten mostrarle un pequeño video, voy a compartir ahora pantalla con todos ustedes, y mostrarles un pequeño video de lo que es nuestro Hospital Italiano de Buenos Aires. Estamos orgullosos todos los médicos de formar parte de este hospital, porque realmente es muy grande y somos muy felices de trabajar en él. Así que acaba el video.
Bueno, acá estamos de nuevo, espero que les haya gustado un videito corto, una pasada por lo que es el Hospital Italiano. Y ahora, sin dar más vueltas, vamos a empezar entonces con lo que a todos quieren escuchar, a nuestros 3 expositores. Primero vamos a comenzar con la doctora Marina Lam. Marina es médica ginecóloga, médica de planta del servicio de ginecología de nuestro hospital, y aparte es la encargada del sector de calidad y de auditoría de ginecología de nuestro hospital, así que de nuestro servicio. Marina, podés compartir pantalla, todo tuyo, y muchísimas gracias. Gracias, Claudia, gracias a todos. Bueno, feliz 25 de mayo. A ver, ahí estamos. Muy bien. Vamos a hablar de screening en ginecología. Y screening en ginecología podríamos ponerle un marco también distinto y preguntarnos cómo hacemos para poner o para imponer riesgos a pacientes que no tienen nada desde una forma, con un marco ético que avale la imposición de riesgos potenciales a pacientes sanas que vienen a nuestra consulta. De esto se va a tratar un poco nuestra charla. ¿Por qué no avanza? Ahí está. Siempre cuando viene una paciente a nuestra consulta, se nos despliegan un montón de preguntas, pero que esas preguntas van a estar directamente relacionadas con cada individuo que se siente delante nuestro en cada consulta. El a quién va a ir cambiando, y en función de ese a quién se deberán generar las distintas preguntas. Lamentablemente la medicina es despareja y a veces nos toca tener modelos de atención médica, mismo realizados o percibidos, en donde nos podemos encontrar con la lista sábana, en donde el médico te pide un montón de cosas indiscriminadamente, independientemente del a quién, o podés encontrarte con una paciente que viene y te dice: Marina, vengo para que me hagas el Pap, la mamo, la colpo, la ecografía mamaria y la densitometría. Cada vez que una paciente viene y me plantea esto, yo me siento como si fuera una expendedora de café. Yo lo llamo la medicina shopping. ¿Está mal? Bueno, no, esto es la apropiación de la medicina preventiva como un bien de consumo. Y en realidad, esto es lo que más tiempo lleva, y es tratar de definir con este a quién individual que se genera en cada consulta, qué es lo que necesita y qué es lo que le va a quedar bien. Dije que todo el tiempo voy a estar hablando de una mujer sana y asintomática. Entonces, ¿qué condiciones podrían justificar en esta mujer sana y asintomática que viene al sistema de salud? ¿Qué condiciones justificarían anular un derecho que uno asume prima facie, que es el de no exponerte a un riesgo innecesario? Y esto está en función del beneficio que yo entiendo que va a generarle o potencialmente generarle a esta paciente en ese contexto de mi intervención preventiva. El problema no son solamente, el daño. La definición de daño que tiene un médico probablemente sea distinta de la definición de daño que tenga un paciente. Nosotros los médicos consideramos daño, ¿alguien tiene
alguna duda que una perforación uterina iatrogénica es daño? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a que lesionar un uréter inadvertidamente es daño? No, tenemos consenso que es daño. Sin embargo, ¿quién de nosotros dice que esto que hacemos en la práctica diaria puede ser catalogado como daño? A ninguno de nosotros se nos puede ocurrir, o pensamos, que una ecografía a los 6 meses de haber hecho una ecografía previa para evaluar algo, ¿no? Ninguno de nosotros lo conceptualiza como daño. Y esto es lo perverso del modelo actual que tenemos de medicina. Nosotros hacemos una medicina oportunista, no hacemos una medicina basada en recomendaciones en donde alguien nos guía lo que tenemos que hacer. Nuestra consulta es oportunista. Y en esa consulta oportunista, pues mucho más fino deberá ser mi ponderación del para qué voy a ganar y qué puedo perder. Si vos haces una histeroscopía porque la señora tiene un sangrado y está en la posmenopausia y el endometrio mide 20 milímetros, pues es una práctica absolutamente idónea, recomendada y pertinente. Ahora, si esa práctica fue en el contexto de una mujer asintomática que a consecuencia de la solicitud inapropiada de un estudio que no tenía indicación, y la señora termina recibiendo una intervención innecesaria, pues eso entra dentro de la categorización de daño. Daño para la medicina preventiva son todas aquellas consecuencias de la intervención que no van a impactar en el resultado final. Cuando me enfrento ante un paciente sano en mi consulta, mi vara tiene que ser mucho más alta de la que tenemos. Mi nivel de evidencia debe ser categórico y debo poder ponderar el beneficio en términos absolutos para este paciente. Yo le tengo que decir, mire señora, 1 de cada 10 mujeres que hace esto, lo tengo que poder poner un número. Si yo no lo puedo ponderar para esta paciente, mucho menos puedo pensar que va a ser beneficioso. Y por sobre todas las cosas, mi tolerancia al perjuicio o al daño debe ser mucho más baja. ¿Cuánto daño estoy dispuesta a tolerar, ¿sí?, en un paciente sano por una práctica, por algo potencial que va a suceder, pero que tampoco sé si va a suceder? De nuevo, lo mismo. ¿Quién justifica, dijimos, el beneficio? Y entonces, una forma sencilla de encarar el problema delante de un paciente, ante cada pregunta, ante cada ¿qué debo hacer? Bueno, una manera de enfocarlo es, ok, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice el mundo? ¿Hay consenso? ¿Qué dicen las recomendaciones? ¿Hay consenso? ¿Puedo ponderar el impacto en términos absolutos para esta paciente? Y bueno, Papa Nicolau es probablemente el mejor ejemplo de que todas las recomendaciones dicen lo mismo. Hay consenso en todo el mundo y esto está en relación a que el impacto en la disminución de la mortalidad atribuida a cáncer de cuello es evidente y que hacer estrategias de búsqueda de cáncer o de lesiones precursoras de cáncer de cuello, prevención secundaria, impacta en la disminución de los cánceres y por ende impacta en la disminución de la mortalidad. ¿Cuáles son los perjuicios de hacerse una pesquisa de cáncer de cuello? Bueno, los falsos positivos y lo que esto conlleva. ¿Cómo reduzco yo el daño de mi práctica que sé beneficiosa? Bueno, haciéndolo al menor intervalo necesario en donde mantenga el beneficio y disminuya mi perjuicio. Y esto es cada 3 años en mujeres a partir de los 30 años, después de haber tenido 2 PAPs consecutivos anuales negativos. Cáncer de cuello, prevención de cáncer de cuello, no genera grandes conflictos. Veamos a otra de las grandes prácticas que nos inundan en nuestra cotidianeidad con los pacientes, en esta práctica oportunista que tenemos con los pacientes.
¿Hay recomendaciones respecto a la ecografía transvaginal? ¿Hay consenso? ¿Puedo medir el impacto en los números? Bueno, aquel que en el curso hasta las 9 de la noche me presente una recomendación seria, ¿sí? Una guía que recomiende la realización de ecografía transvaginal en mujeres asintomáticas riesgo habitual, se gana un viaje al Caribe all inclusive. Nadie ha demostrado beneficio en términos de disminución de mortalidad atribuida a cáncer de ovario o a cáncer de endometrio con la realización de ecografía transvaginal. Recordemos que yo me definí que mi práctica preventiva tiene que tener un beneficio claro y definido, y que en función de ese beneficio claro y definido ponderaré mi tolerancia al perjuicio o al daño. Ahora, si no hay beneficio, no debería siquiera pensarla en esta mujer. Entonces, una mujer, 50 años, paciente mía, hace muchos años, viene al consultorio, está tomando tamoxifeno, se sienta en el consultorio y me dice: Marina, yo entiendo que no tengo que hacerme ecografía, pero y en este caso que estoy tomando tamoxifeno, ¿por qué no me pedís la ecografía? Le digo, ok, ¿por qué te la debería pedir? Por el cáncer de endometrio. Ok, ¿y cuál es tu probabilidad de tener cáncer de endometrio tomando tamoxifeno? Ah, bueno, no lo sé. Ok, perfecto. A ver, te doy 5 escenarios posibles y decime a ver qué pensás vos que es la probabilidad de tener cáncer de endometrio. Entonces le digo, 1 en 1000, 1 en 500, 1 en 200, 1 en 100 o 1 de las 50. Se queda pensando y me dice, 1 en 200. Claramente sobreestima el riesgo, 1 en 500. Y sigo y le digo, mira, el problema no está en hacerte el estudio, el problema es que si te pongo un cascabel de endometrio que mide más de 5 milímetros, ¿quién te lo saca? Y es una cuestión de tiempo que vos encuentres algún médico que te haga la histeroscopía. Y eso es daño. Te propongo una cosa. Entonces, le doy para que lea este paper, son 3 carillas, se los dejo el suficiente tiempo para que le saquen foto. Mi recomendación es que en estos tiempos de miedo, en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de incertidumbre, lean esto porque es un ensayo muy literario para todo el público, con una reflexión muy profunda respecto a cómo nosotros, los médicos, nuestro manejo de la incertidumbre, nuestro manejo de esta cosa tan contrafáctica de ¿y si te lo hubiera hecho? ¿Y si se lo hubiera pedido? El miedo es un gran condicionante en nuestra toma de decisiones. Si tengo un médico miedoso y tengo un paciente miedoso, es muy probable que estemos ante un escenario de un montón de intervenciones cuya verdadero beneficio sea sobreestimado y omitidos los daños. Bueno, Marina, pero pará. Ok, perfecto. ¿Y la mamografía? La mamografía sí produce beneficio en disminución de la mortalidad. ¿Ves? Ahí te agarré, Marina. Ok, tan categórico es que en el mundo no hay consenso respecto a sobre cuándo empezar y a qué mujeres y cada cuánto realizar la mamografía. Si el mundo científico no tiene consenso, ¿por qué yo, Marina Lam, voy a tener la verdad revelada? Yo lo que tengo que decirle a la paciente es que, dependiendo de dónde yo pregunte, voy a tener distintas respuestas. Y si los que responden a la pregunta de cuándo y cada cuánto son parte del proceso de tratamiento o de cura de una paciente con cáncer, oncólogos, mastólogos, radiólogos, radioterapeutas, las recomendaciones van a tender a empezar más temprano y a ser más seguidos los estudios. Mientras que si yo le pregunto a aquellas que hacen la recomendación y que no son parte del problema, sino que su interés prioritario es mantener el status quo y la salud de su población, la respuesta va a ser empezar más tarde y a intervalos más alejados. Y
cuando uno se para de nuevo en el contexto de una mujer asintomática y tengo dudas y la cosa no es tan categórica, mi lugar donde yo me debería parar es en el menos y no en el más. Y mucho tiene que ver con la percepción inadecuada de beneficio. Si vos hoy pones en internet, en PubMed, mamografía, de lo único que vas a escuchar es de diagnóstico. Y a mí me hubiera encantado que la mamografía a lo largo del tiempo aumente la incidencia de los estadios iniciales y de los precursores a expensas de una disminución consecuente de los estadios avanzados. Esto es lo que cree la paciente cuando va a hacerse una mamografía, el famoso diagnóstico precoz como concepto, y esto es lo que nosotros le vendemos en términos de lo que le estamos ofreciendo. Si vos te haces esto, te va a ir mejor porque cambiamos el curso de la enfermedad. Wishful thinking se llama eso. Sin embargo, en la realidad, la mamografía, luego de 30 años, lo que ha mostrado y demostrado es que efectivamente aumenta el diagnóstico. La mamografía es buenísima para diagnosticar. Cada vez diagnostico más chiquito y más inicialmente. Aumento mi diagnóstico de patología precursora. Pero la que no cambió y la que no se movió acorde a lo que se movieron las otras dos curvas es el hallazgo de estadios avanzados. Y esto hace que, en definitiva, el aumento de la incidencia de cáncer de mama secundario a la realización de mamografía programada no ha impactado en la disminución de la mortalidad como nosotros queríamos que impactara. Dicho de otra manera, es cierto, la mamografía diagnostica mucho, pero diagnóstico es distinto a pronóstico, y esto es contraintuitivo. Nos encantaría que fuera distinto. Y esto está en relación a que el cáncer muchas veces es heterogéneo, y en el cáncer de mama esto se replica muy bien. No todos los cánceres son iguales, y entonces la mamografía ha aumentado el diagnóstico de estos, no ha podido impactar sobre estos, mírenlo, ¿sí? El estadio avanzado sigue igual, y es sobre estos en los que ha impactado. Bueno, perfecto. Dijiste que impactó. Bueno, ¿cuánto es? Ok, la mamografía, con todo viento a favor y soplando muy fuerte, ha demostrado que hay un 20% de disminución de la mortalidad atribuida a cáncer de mama. Y entonces, ¿20% de qué? Del riesgo individual que tiene ese paciente. Veámoslo en esta mujer de 53 años que tiene una probabilidad pretest. Si una mujer de 53 años, yo la sigo durante 10 años y no le hago ninguna mamografía solamente por ser mujer, tener mamas, haber sido expuesta a sus estrógenos endógenos y sumar años en el calendario, yo espero que haya 24 cánceres de mama en los próximos 10 años. Sin mamografía, los va a ver. Y de esos 24, espero 20 que se mueran, 20% que se mueran, perdón, 5 que se vayan a morir. Si hace una mamografía una vez por año, aumento mi diagnóstico, pero mi impacto en disminución de mortalidad es chiquito. Fíjense que en vez de ahora diagnosticar 24, diagnostiqué 28, ¿sí? Diagnostiqué un 20% más, y la disminución de mortalidad es de 1 de cada 5, es ese 20% que hablábamos antes. Pero lo que tiene que llamar la atención y lo que tiene que ser revulsivo en este gráfico es que por una que se beneficia, están todas estas que van a ser perjudicadas por mi estudio. Pero que si yo hago este estudio, en vez de una vez por año, lo hago una vez cada 2 años, en términos absolutos, el beneficio va a ser exactamente el mismo, o uno es mayor porque voy a diagnosticar un cáncer menos, uno de estos que no hubiera diagnosticado, y disminuyo a la mitad la probabilidad de ser sometida a un estudio innecesario. Muchos son llamados, pocos son los elegidos. Muchos van a tener que sufrir, pero muchos para que muy pocos se curen.
si mi vara tiene que ser mucho más alta, si mi nivel de evidencia tiene que ser categórico, si mi beneficio potencial tiene que ser evidente y mi tolerancia al perjuicio o al daño debe ser mucho más baja, a mí la ecuación mamografía no me cierra, bueno, a muchos no nos cierra, y dice Paul Goetze, si la detección de cáncer de mama hubiera sido una droga, ya hubiera sido retirada del mercado por FDA, ANMAT, EMA y todas las agencias reguladoras. Es por eso que mamografía está muy instalada en nuestra cultura médica y claramente el ejercicio de el límite de cuánto daño por cuánto beneficio en la mamografía está cruzado todo el tiempo. Y hoy la mamografía podría ser encuadrada dentro de lo que se llama el ejercicio de tomas de decisiones compartidas basado en preferencias. La preferencia del paciente. La paciente definirá cuánto es disponible o cuánto puedo pasar esa barrera de exponerme a un riesgo potencial. Y entonces quiero felicitar al Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano, Karin Kopitowski, Paula Riganti y a todos los que no estoy nombrando, que desarrollaron este año una herramienta argentina, latinoamericana, en español, no es una traducción, está buenísima. Utilícenla, de nuevo, sáquenle foto, se llama Decidir Mamografía, entren, explórenla, jueguen, empiecen a utilizarla. ¿Qué hace una herramienta? Bueno, me da la información compendiada para una paciente de riesgo habitual, de manera de yo poder ir transitando los distintos aspectos que hacen a la toma de decisiones de una paciente. Y por sobre todas las cosas, los felicito por esta frase. ¿Por qué? Porque habilitan, en este marco que hablamos antes del riesgo y del beneficio, que la mamografía es una opción no hacerla. Y lo presentan de una forma muy gráfica, que es el ejemplo del teatro. Imagínense, nosotros tenemos en este momento 1000 inscritos, ponele, y yo digo, apaguen la pantalla o desconéctense, si hubieran 1000 mujeres en este momento conectadas, desconéctense todas las mujeres que han sido beneficiadas en los últimos 10 años por una mamografía, si se le hicieron una vez cada 2 años, y se va a desconectar una sola paciente. Ahora, si yo le pido a estas 1000 mujeres que se desconecten a aquellas que fueron diagnosticadas o que tuvieron que atravesar estudios innecesarios, me voy a dar cuenta. Y si me voy a dar cuenta, quiere decir que es de impacto. De nuevo, utilizar este tipo de herramientas para toma de decisiones, además, genera una cosa muy particular, que es que comparte la responsabilidad de la toma de la decisión. No es el médico que le indica paternalísticamente y lo expone a riesgos innecesarios a una paciente, o por lo menos sin considerárselos, y tampoco es una paciente sino que es una paciente que define qué es razonable y qué no es razonable para ella. Cuando yo hago una biopsia de mama producto de un estudio de pesquisa, una mamografía, y la biopsia dio negativa, yo, Marina Lam, defino esto como me equivoqué, hice mal, estuve mal. No puedo moralmente aceptar que la expuse un daño sin beneficio. Ahora bien, si la paciente le dio positivo la biopsia, es muy probable que la paciente y el médico crean que están curados de un cáncer temprano y sus vidas se van a salvar por la intervención biomédica, cuando en realidad, en términos probabilísticos, es más probable que haya sido diagnosticado en exceso y consecuentemente dañada sin beneficio potencial. Ahora, ¿estamos hablando de impacto de mis intervenciones? Muy bien, fíjense qué pasa. Esta mujer de riesgo de 2,4 en 10 años, sí, se hace una mamografía cada 2 años, 1 en 1000 de beneficio, y 400 de cada 100 van a tener un daño, de cada 1000, perdón.
Fíjense si esta misma paciente bajara 20 kilos y en vez de tener 2,4 de riesgo individual, solamente por bajar 20 kilos le baja un 30% su probabilidad de tener cáncer, en vez de tener 24 pacientes que van a tener cáncer de mama, voy a tener 17. Y entonces el impacto en términos absolutos es de 7 en 1000. ¿Y sabes qué? Sin daño. Y la lista puede continuar. Yo te pido, por favor, ponderame. En cuanto decís que vas a mejorar de su expectativa en el futuro pidiéndole un dosaje de vitamina D a una paciente sana y asintomática, densitometría, TSH, laboratorio, lo que quieran. Los invito a reflexionar, los invito a pensar en primero no dañemos y después pensemos en el beneficio. Creo que quedó claro que en paciente sano y asintomático, mi vara debe ser alta, mi tolerancia al perjuicio o al daño muy baja, y que debo incluir entonces a mi paciente y juntamente con ella definir los límites de esta medicina preventiva que quiero hacer con ella. Yo ya sé qué modelo de medicina quiero. Vos, ¿qué modelo querés? Muchas gracias. Bueno, muy lindo, Marina. Ya me descomparto, pará. Ahí está. Ahí está, perfecto. Muy lindo, Marina, muchísimas gracias por la presentación. Creo que es un tema álgido, que muchos estarán de acuerdo, muchos otros por ahí no piensan exactamente lo mismo, así que está bueno para discutir, para que empiecen a hacer preguntas, que las pueden hacer, no les comenté, pero a través del chat, así que pueden ir preguntando. Algunos ya están poniendo algunas preguntas. La doctora Dora Daldevich dice, a ver si estas, no lo pone como pregunta, pero yo te lo hago como pregunta, si estas consideraciones cobran más importancia ahora en la época del COVID. No. A ver, no. Perfecto, está bien. Perdón. Estas consideraciones las traes hoy porque fíjate que casi no hablé de COVID y solamente hablé del COVID en términos de este trabajito de Jonas Heath. ¿Por qué? Porque, al contrario, hoy hay un montón de personas que se sienten muy incómodas. Y esto es la realidad, porque nos es mucho más fácil aprender cosas nuevas que desaprender lo que veníamos haciendo, ¿sí? Y entonces estamos tan acostumbrados a hacer algo que cuando alguien nos pone una alerta nos dice, pará, nos es antinatural. Marina, a ver si podés contar un poquito a la gente cómo manejás vos esta consulta en el consultorio. Cuando la señora te dice, no, pero espera, Marina, yo estoy pagando una cobertura y yo quiero que me hagan todo lo que me vienen haciendo siempre. Entonces, ¿cómo explicás vos en ese contexto? ¿Qué es lo que le decís a la paciente para que se quede tranquila? A pesar de todo lo que dijiste. No, a ver, esto es el gran desafío de la consulta. Porque lleva tiempo, digamos que lleva mucho más tiempo eso que recetar la patología. Es mucho más fácil la lista sábana, claro, que hacer el traje a medida. El traje a medida es time consuming. Olvídate, esto es pensar la medicina en función de cada individuo que se sienta enfrente en cada circunstancia, me va a llevar más tiempo que la lista sábana o la medicina shopping. Olvídate. El tema del tercer pagador es un gran condicionante. A ver, el tema da para hablar de un montón de cuestiones, pero este tercer pagador, que es aquel que asume el costo de mi toma de decisiones y del deseo de la paciente. Y esto que vos decías, yo quiero medir 1,90 m, está fantástico medir 1,90 m, pero por más que yo quiera medir 1,90 m, no hay chance que yo mida 1,90 m. Y entonces, busco ejemplos de la vida cotidiana. En general, esto se va construyendo. Mis pacientes, si vos me preguntan cómo yo hago, si veo que la paciente tiene dudas respecto a mi enfoque, primero le aclaro que es posible que encuentre otros médicos que le ofrezcan otro tipo de mirada preventiva, para la cual yo estoy absoluta y totalmente en desacuerdo por esto y por esto. Y que la desafío a que le pregunte a esos médicos en términos absolutos
en cuánto estiman que va a impactar en su futuro la intervención indicada. Y que además, si quieren entender mi marco de conceptual, las hago leer esto que yo le dije, lo del miedo y el sobretratamiento, porque es un poco, si querés, me da un marco filosófico desde donde yo me paro. Ahora, tengo pocas pacientes con pensamientos absolutamente irreductibles, a las cuales, digo, y me siguen viniendo a ver, pero no importa lo que yo diga, le va a entrar por acá y le va a salir allá, y al final de la consulta me va a decir, la orden de la ecografía vaginal, ¿dónde está? Y ahí es un límite de la autonomía. A ver, entonces vos me podés decir, la autonomía. Es muy fácil ser autónomo cuando vos no te haces cargo de los costos. Es muy fácil. ¿Sí? Y es muy fácil, digamos, y si yo no me hago costos de los daños potenciales, el punto está en que todo esto está dentro de la potencialidad, esto es contrafáctico, nadie te puede decir qué va a pasar, no te puedo decir, vas a estar entre las 978 pacientes no beneficiadas por el coso. Ahora, mi mirada está puesta en el diagnóstico, no en el impacto, por eso la percepción inadecuada de beneficio. Perfecto. Bueno, Marina, acá te felicita la doctora Karin Kopitoski por la charla. Bueno, Karin es la jefa del servicio de medicina familiar de nuestro hospital, del Hospital Italiano, y bueno, con ella hemos creado, si querés contar un poquito, Marina, el consenso de manejo de... Logramos lo que muy pocos servicios de ginecología, creo, en Latinoamérica han logrado, que es ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo con los clínicos, ponernos de acuerdo con todos los efectores de medicina preventiva para las mujeres en nuestro hospital. Y esto se empezó a construir hace muchos años atrás, y finalmente el año pasado, de muchas reuniones y todas, lo dijo, a ver, la mitad de la colina está subida, nos falta la otra mitad, que es que implementemos y nos hagamos carne y hagamos propios y estemos convencidos que la mamografía, como mucho cada 2 años y a partir de los 50 años, que el Papá Nicolau cada 3 años, que la ecografía transvaginal cada vez que la pida hacer una paciente asintomática. Hoy hablaba con mis hijos y mi mamá me dice, pero mamá, eso es de irresponsable. Digo, es mucho más complejo que una cuestión de responsabilidad o no responsabilidad. Tiene que ver con una percepción de lo que yo estoy haciendo. Así que sí, esto de, tenemos una, por ejemplo, a ver, esto de tener la guía y la implementación. Tenemos un consenso respecto a cada cuándo pedir una densitometría. Medicina familiar, clínica, endocrinología, ginecología endocrinológica. 8 de cada 10 solicitudes de densitometría en nuestro hospital es inadecuado. La solicitud de vitamina D a todo el mundo. Vitamina D, ¿ustedes saben cuál es el promedio de vitamina D en el hospital? No, 23. Entonces, yo, Susana, Claudia, ¿con qué la vas a beneficiar? Se escuchó cortado, volví a decir el número. De los tantos. A ver. De vitamina D, volví a comentar lo de vitamina D, que no se escuchó bien. Veo, no conozco a nadie que me pueda decir en términos absolutos y de ponderación en cuánto va a beneficiar a una mujer que tiene 21 de vitamina D por suplementarla, primero por habérselo pedido y por suplementarla en términos absolutos. Esto es, una de 50, de 100, de 200 va a vivir más y va a vivir mejor. Perfecto. Marina, otra pregunta. Acá preguntan, ¿qué pasa con las pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama? Ok. Para el año que viene, Claudia, anotemos evaluación de
riesgo, charlar sobre herramientas calculadoras de riesgo o medicina basada en ponderación de riesgos. Es todo un subset distinto. Vayamos al ejemplo de un 1,7 de probabilidad de tener cáncer de mama en los próximos 10 años. ¿Sí? En cuanto le mueve haber tenido una mamá a esta señora en términos absolutos, probablemente se lo duplique, entonces en vez de tener 1,7 vaya a ser a 3,5. En términos absolutos, la diferencia es chiquita, 2, 3, lo más probable es que no le suceda, ¿sí? Y en esos niveles nadie ha demostrado mayores beneficios en la mamografía anual. Distinto será aquella paciente portadora de una mutación genética conocida, que es un subgrupo totalmente distinto de mujeres. Marina, una preguntita más y vamos cerrando. Acá preguntan si el control cada 3 años sería con PAP y colposcopía o también con detección de HPV. ¡Ay! Por algo no nombré la colposcopía, ni siquiera la nombré. No hay nadie en el mundo. A ver, hay una cuestión que no lo dije. El gran problema del daño tiene que ver con que nosotros somos causa de ese daño y además parte de ese daño. ¿Sí? El daño es parte de nuestra vida cotidiana. Vivimos de la colposcopía, vivimos de la histeroscopía, vivimos de... Entonces, es muy difícil. En términos de impacto en la disminución de la mortalidad atribuida a cáncer de cuello de útero, la colposcopía ha demostrado 0. Y lo que sí ha demostrado la colposcopía es que le seguimos manchitas a la señora, porque le vemos manchitas en la colposcopía. Digo, atención con lo que vamos a conseguir, lo que estamos buscando. Perfecto. Bueno, gracias Marina. Vamos a dejar más preguntas gracias a ustedes. al final. Así que las preguntas van quedando para el final cuando terminen todos los expositores. Y buenísimo, Marina. Así que mil gracias, como siempre. Buenísimas tus presentaciones, muy claras y actualizadas. Así que gracias. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra segunda expositora, que nos va a hablar también de un tema muy interesante. ¿Qué hacemos con las hormonas? ¿A quién le indicamos hormonas? ¿A todas las mujeres que entran en la menopausia, todas deben recibir tratamiento hormonal de reemplazo? Bueno, ¿cómo manejamos este tratamiento hormonal de reemplazo? Nos va a hablar la doctora Susana Pilnik. Susana también es miembro del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano, es especialista en endocrinología y reproducción, y también es una de las directoras, en conjunto con la doctora Laura Cesarato, del curso virtual de endocrinología de nuestro hospital. Así que, Susana, muchísimas gracias y te escuchamos. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Justamente un 25 de mayo, que para los argentinos no es poca cosa estar presente en estas charlas. Yo les voy a hablar del manejo de la terapia hormonal en la menopausia y vamos a irla desarrollando, tratando de ver cuál es la importancia de la terapia hormonal, cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones, cuál es el momento ideal, cuál es el momento oportuno para instaurar la terapia hormonal, qué vamos a elegir, qué esquema de tratamiento, hasta cuándo, tema bastante controvertido, hasta cuándo usar terapia hormonal, y finalmente algunas consideraciones muy chiquitas con respecto a la terapia hormonal y al COVID-19. Cuando nosotros hablamos de la importancia de la terapia hormonal, tenemos que tener presente que la terapia hormonal ha sido y sigue siendo la terapia más eficaz para revertir los síntomas vasomotores y la atrofia urogenital. Sabemos que aquellas mujeres que sufren síntomas vasomotores de moderados a severos y utilizan terapia hormonal de la menopausia tienen una disminución significativa de su calidad de vida. También revierte los síntomas ocasionados por la atrofia urogenital porque mejora el trofismo vulvovaginal. También la terapia hormonal de la menopausia ha demostrado ser eficaz para la prevención de la pérdida de masa ósea y disminuye el riesgo de fractura en las mujeres posmenopáusicas. Entonces, en base a esto, ¿a quién se la vamos a indicar? A la mujer peri y posmenopáusica sintomática, aquella que tiene el síndrome genitourinario de la menopausia,
aquella mujer que tiene un hipoestrogenismo prematuro, como es la menopausia quirúrgica, la insuficiencia ovárica primaria, la atrofia urogenital, y es la que tiene riesgo elevado de osteoporosis. ¿A quién no se lo voy a indicar? A la mujer asintomática. Si está asintomática, ¿para qué se lo voy a indicar? A la que tiene una hemorragia genital no diagnosticada, a la que presenta un tumor estrógeno dependiente en actividad o sospechado, a la que tuvo o tiene tromboflebitis o tromboembolismo venoso profundo, a la que tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular y a las mayores de 60 años o con más de 10 años de menopausia. Y esto me da pie a hablar del momento de la oportunidad de la indicación terapéutica. Ustedes saben que luego del año 2002, cuando apareció el WHI, hubo como un stop en la indicación de la terapia hormonal. Y esto en realidad dejó afuera a muchas mujeres que se beneficiaban con el tratamiento. Luego de ello surgieron una serie de estudios en los cuales se evaluaban los riesgos y los beneficios de la indicación de la terapia hormonal, y lo que sabemos es que los riesgos y los beneficios difieren cuando nosotros se los indicamos a mujeres jóvenes que están en la transición a la menopausia o en los primeros años de la posmenopausia en comparación con las mujeres de más edad. Por lo tanto, ¿cuál es la ventana de oportunidad para utilizar la terapia hormonal? Es en aquellas mujeres que, con todas las indicaciones que vimos antes, que sean menores de 60 años y que tengan menos de 10 años de menopausia. Entonces ya vimos a quién se las vamos a indicar, cuál es el momento adecuado, y ahora vamos a tratar de individualizar esta indicación. Al hablar de la individualización, tenemos que tener en cuenta que las mujeres que consultan en climaterio son mujeres que tienen una historia de vida que las precede. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar en muchos casos con mujeres hipertensas, hipotiroideas, insulinoresistentes. Es decir, que nosotros tenemos que hacer una anamnesis, un interrogatorio lo suficientemente profundo de todas sus antecedentes personales y familiares como para tratar de, dentro de la indicación, buscar el famoso traje a medida para esta paciente. La indicación tiene que ser clara, y cuando me refiero a que la indicación tiene que ser clara, es que no es solamente le vamos a indicar la terapia hormonal, sino que tiene que estar dentro de un marco de una serie de pautas tendientes a mejorar su calidad de vida. Me estoy refiriendo a la alimentación saludable, el descenso de peso, la actividad física y el cese del cigarrillo. Y lo vamos a indicar cuando hablamos de dosis adecuada, es la menor dosis efectiva. Es decir, la menor dosis con la cual yo logro el beneficio de revertir el síntoma, esa va a ser la dosis adecuada. Con menor dosis efectiva voy a tener un menor perfil de riesgo. Y no voy a poner un tiempo límite de la indicación. Lo vamos a ir viendo en la medida en que observamos la respuesta terapéutica. Lo que también tenemos que tener en presente cuando indicamos la terapia hormonal es que la paciente, la mujer, tiene que saber que tiene que hacer al menos una consulta anual. En esa consulta anual nosotros reevaluamos nuevamente los síntomas, ajustamos dosis, pedimos los estudios pertinentes. Es decir, no es que se va a su casa y no vuelve, sino que al menos mínimo una consulta anual. Entonces, en esta mujer sabemos que vamos a hacer una historia clínica muy detallada para poder evaluar cada uno de los ítems que nos va a ayudar a ver qué vamos a elegir de terapia hormonal, y nosotros en nuestra sección utilizamos el diario de sofocos que nos permiten objetivar la intensidad de los sofocos y la frecuencia. El diario de sofocos, la paciente se lo lleva por una semana, ahí ella va a anotar la cantidad de sofocos diarios que tiene: leves, calor sin transpiración; moderados, calor con transpiración; severos, sofocos que impiden que ella continúe su actividad; y los nocturnos, que son aquellos que aparecen a la noche y con transpiración. Esto nos permite tener un basal para que después, cuando la volvemos a controlar
podemos ver cómo fue su respuesta terapéutica, lo que le indicamos, o si tenemos que hacer algún ajuste de dosis. Con todo esto, nosotros ahora vamos a ver qué vamos a elegir. Sabemos que podemos utilizar la vía oral de los estrógenos. ¿Y en quién vamos a preferir la vía oral? En aquellas mujeres que tienen hipercolesterolemia y HDL bajo. Se sabe que el estrógeno por vía oral disminuye rápidamente el colesterol total y el LDL colesterol, la vía transdérmica también, pero más tardíamente, y porque además el HDL colesterol se produce por el estrógeno por vía oral, produce una síntesis inducida por su primer paso hepático, fundamentalmente de la fracción HDL, su fracción 2, que es el más protectivo. La vía no oral la vamos a elegir ¿en quién? En la paciente hipertrigliceridémica, porque el estrógeno por vía oral puede incrementar aún más esos triglicéridos, en la hipertensa, en la diabética, en la insulino resistente y por supuesto la que tiene intolerancia digestiva. ¿Y cuáles son los estrógenos que tenemos disponibles? Fíjense que acá yo les marqué ultra baja dosis y dosis estándar o plena. Y cuando nos referimos, acuérdense que siempre vamos a utilizar la menor dosis efectiva. Nosotros en nuestra sección utilizamos mucho la ultra baja dosis y también la baja dosis con excelentísimos resultados. La vía oral tenemos el estrógeno conjugado equino, el valerato de estradiol, el estradiol micronizado y la combinación del estrógeno conjugado equino y base de oxifeno que en la Argentina no disponemos. Dentro de las vías no orales, la vía percutánea, que ustedes ven, ultra baja dosis y dosis plena, la vía transdérmica, los parches, que lamentablemente desde hace unos años tampoco contamos con ellos en la Argentina, y el anillo vaginal que libera estradiol, que tiene ultra baja y baja dosis, que tampoco lo contamos en la Argentina, pero como justamente hay muchos países hermanos, probablemente lo tengan ustedes. Sabemos que la utilización del estrógeno debe ir acompañado de un progestágeno cuya única finalidad es prevenir la hiperplasia endometrial. ¿En quién no se lo voy a agregar? En aquella mujer que utiliza ultra baja dosis no es necesario agregar el progestágeno, y también en aquella mujer que está utilizando estrógenos por vía local. En quien sí, aunque esté esterectomizada y yo no necesite proteger ese endometrio, voy a utilizar el progestágeno acompañando en forma combinada continua el estrógeno. En la paciente que ha padecido endometrosis, en la epilepsia, se sabe que el estrógeno puede estimular el foco epileptoide, entonces se debe dar acompañado de un progestágeno. Se sugiere que lo ideal sería utilizar un estrógeno por vía transdérmica, porque así evito los picos de absorción que tiene la vía oral, y lo voy a acompañar de la progesterona micronizada, que por su acción central tiene una acción sobre el receptor GABA-A, que ustedes saben que es depresor, entonces es el más adecuado en este caso. En la hipertrigliceridemia ya dijimos que vamos a usar la vía transdérmica acompañado de un progestágeno lo más metabólicamente neutro, que ahora vamos a ver, y en la migraña, al igual que la epilepsia, sería lo indicado la vía transdérmica, justamente porque evita los picos de absorción, acompañado de la progesterona micronizada. Y si yo tengo que elegir una progesterona, voy a ver en aquellas, dependiendo el riesgo, acá yo lo dividí en riesgo cardiometabólico. ¿Quiénes son? Las pacientes hipertensas, insulino resistentes, síndrome metabólico, obesas y diabéticas. ¿Qué voy a elegir? Progesterona micronizada, hidrogesterona, que es una retroprogesterona con una acción metabólica muy parecida a la progesterona natural, pero que en la Argentina no la disponemos, pero por ejemplo en Chile la utilizan y mucho. Y la drospirenona por su acción antimineralocorticoide. En aquella mujer que tiene riesgo óseo, me estoy refiriendo a las delgadas, a las que usaron corticoides, a las que tienen familiares de osteoporosis, ¿qué voy a elegir? Un progestágeno con una mejor acción sobre el hueso, como por ejemplo el acetato de noretisterona, que por su acción androgénica
y porque además el acetato de noretestosterona, un 5%, se transforma en estrógeno, por lo cual sinergiza aún más su acción sobre el hueso. La dihidrogesterona, el acetato de nomegestrol y la medroxiprogesterona son los más adecuados para las pacientes con riesgo óseo. En aquellas mujeres que presentan insomnio o alteraciones del ánimo, fundamentalmente la irritabilidad, progesterona micronizada, por lo que dijimos, por su acción central sobre el receptor GABA-A. Y la dihidrogesterona ha demostrado ser muy eficaz en aquellas mujeres que presentan ansiedad. Entonces, ¿cuáles son los gestágenos que disponemos? Progesterona por vía oral, progesterona micronizada, acetato de noretestosterona, acetato de medroxiprogesterona, drospirenona, acetato de nomegestrol, dihidrogesterona. Y por la vía no oral, la progesterona micronizada, que lo usamos por vía vaginal, y también podemos acompañar al estrógeno con el SIU que libera levonorgestrel por 3 o por 5 años. Que no nos podemos olvidar cuando hablamos de terapia hormonal de la tibolona, que ustedes saben que es una molécula muy noble con acción estrogénica que alivia los síntomas vasomotores y el síndrome genitourinario de la menopausia, que evita la proliferación endometrial, que tiene una expresión de disminuir la SHBG, por lo tanto genera una mayor cantidad de andrógenos libres y tiene, por lo tanto, una muy buena respuesta en aquellas pacientes que tienen disminuida la libido. Ha sido aprobada para la prevención de la osteoporosis, pero ojo, no darla antes de que la paciente tenga 1 año de menopausia, porque muchas veces aparecen sangrados que asustan a la paciente e inclusive al médico tratante, y terminamos perdiendo la oportunidad de hacer un tratamiento por haberlo dado anticipadamente. Entonces, acordarse que tibolona luego de mínimo 1 año de menopausia. Y en aquellas mujeres que solamente tienen síndrome genitourinario de la menopausia, vamos a utilizar el tratamiento local y nosotros disponemos del estriol, estrógenos conjugados equino, estradiol, el promestriene. Entonces, fíjense que todos van a cumplir el rol que necesitamos de aumentar la lubricación, el mejorar el pH, aumentar el colágeno, prevenir infecciones urinarias. En nuestra sección fundamentalmente utilizamos mucho más el promestriene que el estriol, debido a que actúa localmente y no cruza la barrera del epitelio. También tenemos que tener en cuenta la prasterona, la DEA, que en la Argentina no disponemos, y lo que quiero marcar acá es que es importante que en aquella paciente que está haciendo tratamiento local, si ese tratamiento no es suficiente, podemos asociar un tratamiento sistémico. No olvidar de que para el síndrome genitourinario de la menopausia también existe la vía oral con el ospemifeno, que es un SERM de acción selectiva sobre los receptores estrogénicos, que es por vía oral, que la indicación es para la atrofia vulvovaginal moderada severa en mujeres posmenopáusicas, con efecto positivo sobre el hueso, pero puede aumentar los sofocos, y realmente no sé si en alguno de los países de los que nos están escuchando lo tienen, pero en la Argentina no ha llegado todavía. Es decir, que con toda esta batería de lo que hemos visto, cuáles son las vías, cuáles son las dosis, hablemos un poco de la paciente que nos llega el día lunes al consultorio. Yo tengo una paciente que me consulta por sofocos moderados a intensos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Descarto las contraindicaciones: sangrado vaginal de origen desconocido, cáncer de mama, cáncer de endometrio o hiperplasia atípica, enfermedad hepática renal o cardíaca grave, trombosis pulmonar o antecedentes tromboembólicos, alteraciones del metabolismo lipídico, congénita del metabolismo lipídico, Si las tiene, obviamente no le voy a dar tratamiento hormonal, y en este caso le voy a indicar cambios en el estilo de vida, actividad física, cese del tabaco, descenso de peso, y le voy a dar un tratamiento no hormonal. Ahora,
Si la paciente no tiene de esas contraindicaciones, le voy a instaurar una terapia hormonal de estrógenos y progestágenos que va a depender si es cíclica o continua, dependiendo del tiempo de menopausia y de la elección o predilección de la paciente. ¿Cómo voy a empezar? Con una dosis ultra baja o baja y voy a ir viendo la respuesta terapéutica hasta llegar a dosis habituales. Y si a pesar de estar en la dosis plena no logro revertir la sintomatología en un porcentaje satisfactorio, puedo agregar un tratamiento no hormonal al tratamiento sistémico. Veamos en una paciente que nos consulta por un síndrome climatérico, es decir, no solamente tiene sofocos, sino que tiene además sus alteraciones en el sueño, alteraciones del humor, sequedad vaginal. En esta paciente voy a descartar las contraindicaciones, igual que en la anterior, voy a, como es una paciente de síndrome climatérico, fíjense, histerectomizada sin útero, voy a darle terapia de estrógenos. Con la terapia de estrógenos, recuerden que le vamos a agregar progestágenos en la endometriosis, en la epilepsia, en la hipertrigliceridemia y en la migraña. Y acá vamos a ver, vamos a repasar, evalúo la vía de administración. La oral, recordemos las dislipémicas, y la no oral en la diabética, en la hipertensa, la hipertrigliceridemia, en la migraña, en la que tiene intolerancia digestiva. Y en el síndrome climatérico de la mujer que no está histerectomizada, vuelvo a hacer lo mismo, descarto las contraindicaciones, evalúo riesgo-beneficio, evalúo la dosis y la vía de administración y veamos el esquema que vamos a utilizar. Si yo tengo una mujer joven, pre o perimenopáusica, o que tiene deseos de deprivar, le voy a dar un esquema combinado secuencial de estrógenos y progestágenos. ¿De qué manera? Voy a utilizar el estrógeno en forma continua y le voy a agregar la progesterona de 12 a 14 días, que es la manera que tengo protegido ese endometrio. Y con esto evito que recrudezcan los síntomas si tengo algún tipo de intervalo con el estrógeno y tengo una mejor adherencia al tratamiento porque es más fácil. Ahora, si la paciente tiene una alta respuesta al tratamiento estrogénico, puede utilizar el esquema con intervalo libre de 21 a 25 días de estrógeno, al cual le agrego la progesterona siempre de 12 a 14 días. En realidad nosotros ese esquema prácticamente en nuestra sección no lo utilizamos, pero es una opción a tenerla en cuenta en aquellas pacientes que tienen una gran respuesta, una mastalgia importante como consecuencia del tratamiento estrogénico. El inconveniente es que no tiene tan buena adhesión al tratamiento porque a veces las pacientes se hacen líos con los días. En aquella paciente posmenopáusica o que no quiere deprivar, puede utilizar el esquema combinado continuo de estrógeno y progesterona, la tibolona, o la terapia estrogénica asociada a un SIU. Y viene la pregunta del millón de ¿hasta cuándo vamos a utilizar la terapia hormonal? Ustedes saben que muchas pacientes se van a ver beneficiadas por continuar utilizando terapia hormonal y también se ha visto que cuando suspendemos la terapia hormonal, alrededor de un 50% de las mujeres vuelven a recidivar sus síntomas. Y esto es independiente del tiempo que hayamos utilizado la terapia hormonal y de la edad de la paciente. Por lo tanto, no hay una regla y no podemos poner un límite de tener que suspender porque la paciente haya llegado a los 65 años. Y ahora, brevemente, algunas consideraciones con respecto al uso de la terapia hormonal y el COVID-19. Todos en estos últimos tiempos hemos recibido muchas recomendaciones de diferentes sociedades y esto es debido a que con esta pandemia vemos que se asocia con un incremento en la respuesta inflamatoria sistémica y hay una activación patológica de la trombina. Y por otro lado, todos sabemos que los tratamientos hormonales suponen un incremento en el riesgo tromboembólico. Por eso es importante que nosotros veamos las recomendaciones que están basadas en la evidencia científica que disponemos hasta el día de hoy de terapia hormonal de la menopausia y el riesgo
riesgo tromboembólico. Y en esto sabemos que la terapia transdérmica de estrógenos solos o combinados con la gran mayoría de las progesteronas no altera los marcadores de coagulación, que la tibolona es una terapia que no tiene riesgo significativo de tromboembolismo, que la terapia vaginal, la terapia local, no pasa la barrera y por lo tanto no modifica las proteínas de coagulación y no tiene incidencia en lo que es el tromboembolismo venoso. Y lo que tenemos que acordarnos es que justamente en este contexto de la pandemia y del aislamiento social, muchas mujeres tienen un nivel alterado, un nivel de estrés importante, y el estrés, ustedes saben que impacta negativamente en los síntomas, y dijimos que justamente la mejor terapéutica para la sintomatología es la terapia hormonal de la menopausia. Por lo tanto, es importante poderlas asistir y continuar con los tratamientos que están indicados. Diferente es, y que yo acá se los traje, que es unas recomendaciones que sacó la Sociedad Española de Climaterio junto con la Sociedad de Hematología de España, en donde vinculan qué pasa con la paciente que padece COVID y está utilizando terapia hormonal. En aquella mujer asintomática o con sintomatología leve, voy a continuar con la terapia hormonal, o si está con la terapia hormonal oral, lo voy a pasar a la vía transdérmica justamente por lo que acabamos de ver. Ahora, si la paciente ya tiene una sintomatología respiratoria, aunque esté en su domicilio, o si llega a estar internada, obviamente vamos a retirar la terapia hormonal, se harán todos los tratamientos de parinización que ya no nos corresponden a nosotros, sino que pasa a ser a otras áreas las encargadas de tratar a estas pacientes. Entonces, tratando de ceñirme al tiempo, las conclusiones son que toda mujer en esta etapa debe recibir información. Es fundamental que nosotros se lo contemos cuáles son los beneficios y cuáles son los potenciales riesgos de la terapia hormonal, que el abordaje siempre es integral y multidisciplinario. Tenemos que hacer hincapié en el estilo de vida saludable, actividad física, dieta balanceada, abandono del cigarrillo, descenso de peso, que el perfil es individual, tenemos que charlar y tomar la decisión en conjunto con nuestras pacientes y tener presente que los riesgos y los beneficios son diferentes dependiendo de la edad de la paciente y del tiempo de su menopausia. Por eso creo que es muy importante que nosotros nos tomemos el tiempo de charlarlo con toda claridad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por la exposición, brillante. Y bueno, y ahora vienen las preguntas, porque la verdad que hay varias preguntas. La primera, que es general, que han hecho muchos, por eso va como primera, sobre el tratamiento no hormonal para los sofocos. Están preguntando mucho sobre eso. Bien. ¿Qué opinás? ¿Qué recomendás? Nosotros usamos mucho también en aquellas pacientes que no quieren o que no pueden utilizar terapia hormonal, siempre tenemos la terapia no hormonal, depende fundamentalmente de qué tipo de sofocos. O sea, porque el sofoco moderado a severo probablemente con una isoflavona, con un fitoestrógeno, no va a tener una buena respuesta. En cambio, nosotros tenemos mucha experiencia con el manejo de psicofármacos, en el cual hemos, con dosis muy pequeñitas y realmente con muy, muy buena respuesta al respecto. Pero, vuelvo a repetir, terapia hormonal es la estrella en revertir los síntomas. Dejamos la terapia no hormonal en muchas pacientes, sabemos que la terapia hormonal tiene muy mala prensa, entonces muchas pacientes directamente llegan y te dicen, no quiero, o realmente para aquellas que no pueden. Perfecto. Bueno, otra pregunta acá de la gente es aquellas pacientes que llevan más de 10 años con terapia hormonal de reemplazo por vía sistémica, le suspendés y le aparecen de nuevo los sofocos y toda la sintomatología. ¿Qué indicas? ¿Qué haces en esas pacientes? Bueno, el tema es tratar de... No hay una regla clara de cómo suspendemos.
Entonces, una de las cosas también es tratar de ir disminuyendo en forma gradual para ver cuál es la respuesta. Por lo que decía yo antes, cuando vos suspendés la terapia hormonal, en un 50% de las mujeres recrudece la sintomatología. Entonces, la idea es tratar de ver en forma gradual a ver si reaparece. Sabemos que en aquella paciente que suspendió, o sea, si llega al consultorio una paciente que ya suspendió la terapia hormonal después de 10 años y probablemente le indiques una terapia no hormonal. Perfecto. Dependiendo de por qué. Sí. Otra pregunta. ¿En qué consiste el control anual de la paciente que está con terapia de reemplazo? El control ginecológico, que tenemos que hacer las actualizaciones y evaluar, porque muchas veces te encontrás que cuando vienen al año surgieron otras situaciones. Nosotros estamos hablando de mujeres más grandes, en donde surgieron situaciones de salud personal o familiar que nos hacen que reacomodemos a veces lo que estamos haciendo. Muchas veces te pasa que vos estás con el tratamiento de una paciente y te llega que empezó con el diabetólogo, o sea, empiezan a aparecer otras cosas, entonces ahí va lo individual. Lo general es el control ginecológico. El problema es que a veces la mujer que está haciendo terapia hormonal suele ser una paciente muy bien controlada, porque justamente está haciendo terapia hormonal. El problema que tenés con las pacientes en su menopausia, que la que no está haciendo tratamiento, muchas veces ni siquiera va a hacer el control. Y perdemos pierden el tiempo. No, en el sentido que si están haciendo tratamiento hormonal de reemplazo, ¿se sugiere hacer más seguido la mamografía en comparación con lo que contó Marina, por eso? No. No necesariamente. Otra preguntita y dos más y vamos pasando al doctor San Pietro. ¿Las pacientes con papilomatosis intraductal pueden usar tratamiento hormonal de reemplazo? Papilomas intraductales. Papilomas intraductales. Que no es cáncer, digamos. ¿Pueden usar tratamiento hormonal de reemplazo? Sí. Perfecto. Después otra, ¿cómo evaluás a una paciente posmenopáusica que tiene un SIU? Y para ver si puede iniciar tibolona, o si tiene que iniciar tibolona. En realidad no tendría mucho sentido utilizar tibolona si tiene un SIU, porque vos ya tenés protegido ese endometrio. Entonces probablemente le des una terapia de estrógenos solos. En realidad, sí, creo que probablemente la pregunta sería distinta. Sí. ¿Cómo evaluar que está menopáusica, digamos, posmenopáusica? O sea, si la paciente está en amenorrea, con un laboratorio para ver su FSH. Ahora, si después le vas a hacer tratamiento, probablemente no sea necesario utilizar la tibolona y puedas usar un transdérmico, un gel de estradiol y nada más. Bien. Pero, bueno, y la última, te hago así porque son muchas. Diferencia entre la progesterona micronizada vía oral y la vía vaginal en términos de biodisponibilidad y efectos adversos. La biodisponibilidad es exactamente la misma. Dentro de los efectos, es decir, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Con la progesterona natural por vía oral, en general se lo voy a dar en aquella paciente que tiene alteraciones en el sueño, que tiene irritabilidad por su acción central a nivel del receptor GABA. Si yo no quiero ese efecto, la voy a usar por vía vaginal. O si tiene algún tipo de intolerancia digestiva, ¿no? Perfecto. Bueno, Susana, quedarán preguntitas para el final. Así damos tiempo ahora a nuestro tercero y último expositor por el día de hoy. No último por el peor, sino que le tocó en la lista. Al doctor Agustín San Pietro, que bueno, muchos ya lo conocen, es el subjefe del servicio de ginecología, conjuntamente con la doctora Miriam Perrota, y aparte es miembro del sector de uroginecología. Pero en este caso no nos va a hablar de la uroginecología, sino que nos va a hablar de una de sus pasiones, y doy fe en eso, que es la educación. Así que va a hablar un poquito sobre educación continua en ginecología. Agustín, gracias, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos los que están hoy, 25 de mayo, 8:20 de la noche aquí en Argentina, que son muchos todavía conectados, así que muchísimas gracias por estar hoy acá acompañando. Y sí, como decía Claudia, voy a hablar de un tema que hoy parece como que está muy en boga, ¿no? Digo, si estamos todos conectados acá y tenemos 890 personas conectadas es porque claramente la educación continua es algo que nos pega a los médicos. ¿Y por qué creo yo que nos pega de esta manera o que nos involucra de esta manera?
Porque básicamente siempre se dijo, y uno siempre desde que entra a la carrera escucha que el médico nunca deja de estudiar. Es como una máxima en la medicina. Es como que una condena que a uno le hacen en el momento que entra a la carrera y que elige la carrera. ¿Pero siempre se dijo esto? ¿O es algo nuevo que viene de la mano de la tecnología y con esta posibilidad de seguir estudiando? Bueno, miramos un poco y me puse a buscar a ver cuándo pensamos o cuándo surge este concepto de que los médicos tenemos que estudiar. Y la verdad que aparentemente es un tema bastante nuevo. Es un tema nuevo que aproximadamente el 14 de julio del 1900 ya tenemos una primera publicación que habla de la importancia del estudio del posgraduado en medicina. Bien de moda, bien actual, ¿sí? Ya tenemos 120 años de este trabajo que empezaba a hablar de esta condena o esta carga o esta necesidad que tenemos los médicos, ¿sí? Y tal es así que el tema central del Congreso, el segundo Congreso Mundial de Educación Médica en el 59 era esto de la educación continua, la educación, fíjense cómo dice, de por vida. Bien. Y la primera referencia fuerte que tenemos hacia esto es en la Declaración de Edimburgo en el 88, donde la Organización Mundial de la Salud, junto con la Panamericana de la Salud y la Organización de Educación Médica, decía que deberíamos asegurar la continuidad del aprendizaje durante toda la vida. Sí, no incluye la jubilación, es hasta la muerte. Por medio del desplazamiento del énfasis en métodos pasivos, es decir, sentarme a escuchar a alguien, y llevarnos a un aprendizaje más activo, bien, inclusive el estudio autodirigido. Entonces, digamos que hay que seguir estudiando, o por lo menos hay muchos que piensan que tenemos que seguir estudiando. ¿Y por qué es esto? Y porque la verdad es que los conceptos en medicina avanzan a velocidades que a veces es difícil de entender. Y si quieren un ejemplo claro, fíjense lo que avanzó el conocimiento acerca del coronavirus y de las posibilidades de tener una vacuna en tiempo récord, desde diciembre hasta hoy, 5 meses después, cómo está avanzando las investigaciones y el conocimiento. Entonces, este progreso médico, que una vez que cambia el paradigma o se acerca a un nuevo paradigma, empieza a elevarse en cuanto al contenido y al crecimiento de estas ideas, nos obligan a nosotros a estar atrás permanentemente de ese conocimiento y a seguir estudiando y no quedarnos con los conceptos que aprendimos tal vez en la carrera. Entonces queda claro, tenemos que estudiar. Bien, hay que estudiar, queda claro, pero ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Porque en medicina, cuando uno dice tenés que estudiar, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Bueno, y ahí aparece un concepto que es el de competencia. La competencia son estos conocimientos, habilidades de pensamiento, habilidades y destrezas, actitudes y aptitudes que hacen que el médico tenga que formarse en esta competencia. Y la verdad es que cuando uno busca en Google competencia, lo primero que aparece es esto, parece que es una carrera. Pero bueno, en parte nosotros estamos siempre en una carrera, en esta carrera atrás del conocimiento, atrás del mejor ser médico y llevarle la mejor atención posible a nuestros pacientes. Entonces, vamos por el lado de esta competencia, pero la verdad es que la competencia médica es esto, es donde se cruzan los conocimientos que yo tengo, las actitudes que yo tomo con esos conocimientos y los procedimientos que soy capaz de realizar. Esta es la competencia que tenemos que lograr como médicos. Pero fíjense lo que es esta competencia llevada a la medicina. Nosotros en la medicina tenemos dominio de las bases científicas, capacidad de participación dentro del sistema de salud, dominio de la atención comunitaria, que incluye la planificación de acciones comunitarias en salud, dominio de la atención médica general, de la calidad de atención, del trabajo en equipo, de la ética, del profesionalismo. Fíjense todo lo mochila que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de seguir aprendiendo, a la hora de avanzar sobre estos conceptos y sobre estas competencias que tenemos que desarrollar. ¿Cómo aprendemos hoy? Esta es una encuesta relativamente reciente, de acá en Argentina, que decía que aproximadamente el 60% de nosotros aprendemos a través de cursos presenciales. El 30 y el 35, que son las segundas grandes mayorías, en publicaciones en Internet, en lo que es revistas científicas. En actividad hospitalaria aprendemos en el día a día a medida que hacemos nuestros trabajos, o bien cuando hacemos la residencia o cuando hacemos un programa de entrenamiento de posgrado, y un 30% en congresos. Y fíjense, el lugar de la educación en línea estaba ahí cómodo en un quinto lugar con el 13%.
pero esto cambió, ¿no? Esto parece como aprendemos ahora, pero hoy, 25 de mayo del 2020, este bichito nuevo nos cambió un poquito la forma en la que nosotros aprendemos. ¿Por qué? Porque ya estos cursos presenciales hoy no son posibles, porque la actividad hospitalaria se redujo muchísimo, en el pregrado está suspendida y en el posgrado está limitada, ¿bien? Y los congresos están todos cancelados o mutaron. Entonces, hoy, en tiempos del COVID, la mayoría de la educación médica, de esta oferta académica que tenemos, mudó hacia la virtualidad. Y tal es así que cuando uno empieza a buscar dónde formarse y cómo formarse, empieza a encontrar algo de oferta para poder formarnos. Esto que les mostré, básicamente es la oferta que me apareció en distintos grupos de WhatsApp durante la última semana de temas relacionados con ginecología o piso pélvico. Y es solo una pequeña parte de la oferta que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque esto nos permite formarnos con distintos médicos a nivel global, casi en simultáneo. Hoy hablaba con Claudia antes de empezar esta charla, vengo de un webinar desde las 4 de la tarde, tenemos el curso ahora y terminamos y me meto en un curso a las 10:30 de la noche. Y así estamos todos con una sobreoferta de educación. Y los congresos que están suspendidos, porque es ilógico juntar un montón de gente de distintos países en un mismo lugar, también migraron. Este es el Congreso de Uroginecología, el Congreso de Medicina Fetal y Materna, el Congreso de la ESMO, de Patología Mamaria. Fíjense, todos estos congresos fueron mutando a la virtualidad del Congreso de Educación, con lo cual cada vez más, desde mi casa, con una computadora, yo puedo acceder a la oferta académica a nivel global permanentemente. ¿Y esto sirve? ¿Es lo mismo que yo vaya a un congreso o lo pueda ver desde mi casa? ¿Es lo mismo que yo haga un curso por internet o vaya presencialmente? Y la verdad que hay muchos estudios, para los que les gusta la evidencia, hay muchos estudios que hablan de que sí, que hay mucha utilidad atrás de estas estrategias virtuales de enseñanza. Y hay mucha utilidad no solo para recibir conceptos o recibir contenidos, también para entrenarse en competencias que uno creería que no son posibles adquirir a través de una computadora. El uso de simuladores, el uso de la realidad virtual, el uso de programas o de programas académicos centrados en habilidades quirúrgicas. Fíjense, esto es del Royal College, la posibilidad de aprender cirugía en línea, a través de Internet. Bien, no quiere decir que yo voy a hacer un curso en Internet y voy a ir a operar a una paciente, pero está visto que yo puedo ir mejorando y actualizando mis habilidades quirúrgicas sin necesidad de estar presencialmente en un quirófano, sino que puedo hacerlo a través de este tipo de programas o a través de simuladores. Pero esta oferta, esta sobreoferta que hoy vemos, claramente tiene sus riesgos. No sé si algunos están familiarizados con el término del FOMO, ¿sí? El miedo a quedarse afuera, que es algo que tiene que ver mucho con las nuevas generaciones y las redes sociales, pero que ya se está estudiando en los médicos. Esta necesidad de estar inscrito en cuanto webinar, congreso o actividad uno le ofrezcan, y correr el riesgo de terminar el día, la semana o el mes completamente agotado, completamente transformado o directamente muerto por la actividad y por la posibilidad, la imposibilidad de poner límites a este tipo de actividades o a este tipo de ofertas. Entonces, ¿cuáles pueden ser mis estrategias para poder seguir aprendiendo en línea, pero tratar de evitar estos riesgos, tratar de evitar este tipo de cosas que me hacen sentir angustia, que me hacen sentir incapaz de poder seguir el ritmo a todo esto? Bueno, ahí aparecen los entornos virtuales de aprendizaje, o los PLE, que vienen a ser más o menos así como una guía de supervivencia. ¿Qué es un PLE? O un entorno virtual personal de aprendizaje, es el conjunto de herramientas que yo utilizo, en este caso en línea, para poder continuar mi formación. Bien, entonces, este conjunto de herramientas que yo voy a usar en mi programa de formación van a tener que ser elegidos de la mejor manera. Entonces salimos en búsqueda de la oferta perfecta, en búsqueda de este curso que me haga aprender. Y ahí es donde aparecen algunos casos donde yo puedo ser más selectivo que en otros. Por ejemplo, sabemos que el aprendizaje de la medicina históricamente viene de esta forma. Alguien que leía un texto y un montón de
estudiantes pasivos que escuchaban esa lectura o seguían la lectura en sus manuales. Eso por suerte fue migrando, y a lo largo de los años vemos que esto fue cambiando. ¿O no? Porque la verdad es que hoy escuchar a alguien hablando de un PowerPoint en una computadora y yo pasivamente desde mi casa es exactamente lo mismo. Con lo cual, este tipo de aprendizajes, tenemos que evaluar cuál es el verdadero impacto que genera en mi posibilidad de adquirir la competencia. Y está demostrado que nosotros aprendemos o retenemos solo el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos y la combinación de hacer un 50%. Entonces, cuando yo planeo mi entorno personal de aprendizaje, cuando yo voy en búsqueda de esta oferta perfecta porque he decidido ser selectivo y no tratar de anotarme en cuanto webinar aparezca, tengo que priorizar aquellas estrategias docentes que a mí me sirvan, que a mí me aporten impacto académico. Bien, fíjense que la base de la pirámide está dada en lo que podemos discutir, en lo que hacemos manualmente o ejecutamos, o en lo que enseñamos. Entonces tenemos que saber construir este entorno personal de aprendizaje. Bien, y este entorno tiene que permitirnos llegar a estas competencias. Llegar a estas competencias de ser, saber y saber hacer, que son los 3 ejes en los cuales nosotros vamos a ejercer la medicina. Bien, de esta manera nosotros vamos a alcanzar ese éxito en el aprendizaje y en la formación continua. Bien, tenemos que entender que las partes de un entorno personal de aprendizaje incluyen herramientas de búsqueda, que son todos aquellos lugares donde yo puedo encontrar la información, herramientas de organización, donde yo puedo concentrar esa información que luego voy a utilizar, el procesamiento, fundamental, crear conceptos, este concepto del constructivismo alrededor del aprendizaje. De nada me sirve buscar, organizarlo, leerlo y dejarlo ahí, sino que yo a raíz de todo lo que yo absorbo tengo que crear un conocimiento. Y en lo posible después difundir, compartir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque es lo que me permite esa parte de la pirámide que hablaba de la discusión. Bien, crecer en base a la discusión. Hay otras competencias que claramente no se pueden adquirir de esta manera. Entonces ahí esas competencias que tienen que ver con la relación con el paciente o con habilidades manuales se pueden adquirir a veces con el paciente en vivo, como ha sucedido hasta ahora en la educación, pero la verdad es que cada vez más se trata de evitar exponer al paciente y al médico en formación a esas situaciones y se están migrando a las actividades de simulación. Que la simulación muchas veces nosotros la pensamos desde un simulador quirúrgico, la posibilidad de aprender maniobras quirúrgicas, pero muchas veces también esta simulación está dada en la relación médico-paciente, cómo yo comunico una noticia, cómo yo hago un diagnóstico. Esa simulación también es importante. El paciente simulado está presente en muchos programas de enseñanza. Entonces, ¿cómo construimos nosotros y qué herramientas tenemos hoy para un entorno personal de aprendizaje? La verdad que muchas. En medicina hay muchísimas. Y en ginecología, por lo menos acá en Argentina, también. Y la verdad es que hoy por hoy, el cambio de paradigma que se va a generar a nivel global a causa de esta pandemia, va a generar o va a provocar que estas herramientas todavía sean mucho mayores. En definitiva, está cambiando. La generación cambió, la forma de aprender está cambiando, y si nosotros no nos adaptamos, probablemente no podamos seguirle el ritmo a todo esto que está pasando. Y esta pandemia y esta situación global que hoy estamos viviendo no vino más que acelerar un cambio que ya estábamos viendo hace años. Así que es fundamental conocer las herramientas que tenemos disponibles y saber usarlas, porque acuérdense que no solo el hecho está en tener las herramientas, sino en cómo uno las usa para poder llegar al éxito. Les agradezco muchísimo haberme escuchado, espero no haberme pasado con el tiempo, no, creo que venimos bien, así que quedo abierto a todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, gracias Agustín, perfecto en el tiempo, un maestro total, como siempre. Bueno, preguntas, vamos con la primera. Muchos dicen que para los médicos no sirve la educación online, digamos, porque falta la parte práctica. Por ejemplo, los cursos de emergencia. ¿Cómo decís que podés manejar esto? Bien, es lo que yo decía. Las competencias médicas involucran muchas cosas. No es solamente un conocimiento o solamente saber hacer una maniobra de RCP. Si yo sé hacer una maniobra de RCP,
y no sé cuándo aplicar esa maniobra de RCP, no me va a servir de nada saber la maniobra manual. Entonces, la educación en línea puede ser muy útil para adquirir criterios, para adquirir conocimientos, pero en definitiva hay ciertas habilidades que son manuales, en las cuales, o competencias que son manuales o actitudinales, que yo tal vez tenga que aprender en entornos controlados de aprendizaje que no son en línea. Pero, por ejemplo, enfrentarme a un paciente, no revisarlo, pero enfrentarme a un paciente, comunicar un diagnóstico, ¿por qué no lo puedo hacer así? Hoy por hoy, nosotros estamos haciendo eso diariamente cuando hacemos telemedicina. ¿O no estamos cambiando un poco nuestra manera de ver el acto médico con esto de la telemedicina? Lo que antes decíamos que no puedo hacerlo si el paciente no lo tengo enfrente, hoy estamos tratando de resolverlo por una imposición global de limitaciones. Bueno, esas cosas que se pueden hacer así también se pueden simular a través de un Zoom o una herramienta en línea. ¿Cómo sé yo que el paciente que tengo enfrente es real o es un paciente que está simulado? Es una forma de adquirir competencias también. Perfecto. Otra pregunta que nos preguntan es cómo nos estamos adaptando nosotros con la educación de nuestros residentes, sobre todo en la parte quirúrgica, con este tema de la pandemia, del COVID, que no estamos yendo todo el tiempo al hospital, etc. Bueno, nosotros desde hace ya años tenemos en la parte quirúrgica implementado todo un sistema de simulación que ayuda al aprendizaje de este tipo de competencias. Más allá de eso, la verdad es que hoy hay limitaciones a nivel nacionales e institucionales en cuanto a el momento de enseñanza quirúrgica dentro del quirófano con el paciente. También es cierto que los residentes hoy no pueden acceder al centro de simulación para poder hacerlo. Lo que ha pasado y que ha salido también desde el ministerio es extender el tiempo de la residencia para evitar que las oportunidades de aprendizaje que hoy se están perdiendo no se puedan recuperar en algún momento. Ha pasado tanto con los residentes como en las becas de perfeccionamiento. Los residentes siguen yendo al hospital, siguen ayudando en cirugías, tal vez no participan de manera tan activa como antes porque se priorizan otro tipo de cosas, pero es cierto que todo lo otro que conforma al aprendizaje del residente lo estamos continuando. Los ateneos se siguen haciendo, las clases se siguen dando, entonces todo eso lo podemos mantener. La habilidad quirúrgica per se, y sí, un poquito se va a posponer hasta el momento en el que podamos retomar una actividad normal. Bueno, un poco esta pregunta creo que la contestás. Dicen, ¿qué recomendás para la formación de residentes que se encuentran dentro del grupo con factores de riesgo y que no están yendo al hospital? Bueno, un poco es más o menos lo que... Tratar de seguir en contacto y si pueden armarse un simulador en su casa, sería ideal. Bien. Otra pregunta, Agus, ¿qué opina de los docentes en la carrera de medicina que entregan un temario para que los propios alumnos expongan todo el contenido del curso? ¿Cree que es pertinente hacerlo? Y depende. ¿En qué sentido? Depende de la programación que haya tenido ese docente con esa actividad. Si la idea del docente es no transferir conocimientos, sino otorgarle mediante preguntas o ejes temáticos, herramientas a los alumnos para que vayan y busquen, construyan el conocimiento y que después puedan tratar de transmitirlo de la mejor manera a sus compañeros, me parece excelente la iniciativa. De hecho, hoy veíamos en la pirámide del aprendizaje, la base es enseñar, con lo cual ese alumno que está enseñando se ve beneficiado en ese concepto. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que el resto de los alumnos, si no participaron en la construcción de ese conocimiento, se ven beneficiados solo con el 10% de la pirámide, que es escuchar a alguien hablar acerca de un tema, con lo cual no es útil. Ese tipo de estrategias es ideal si uno la plantea en grupo. Entonces, esas discusiones, esa construcción grupal del conocimiento y después la exposición, genera un conocimiento o una adquisición del conocimiento mucho más fuerte que haber escuchado a un docente. Si ese docente elige plantarse delante de un PowerPoint y contarle a los alumnos qué es lo que está diciendo, la verdad que tampoco va a tener impacto. Agustín, si querés contar un poquito cómo es la modalidad de enseñanza en el grado, en nuestro instituto universitario, y ver si eso puede ser factible para utilizar también en el posgrado. ¿Qué opinás vos? Bien. Hoy, en el grado, en el nuevo programa de la carrera, se tiende a, primero, un currículum integrado, no hay más materias. No hay una materia que sea ginecología, una materia que sea anatomía, una materia que sea fisiología, sino que se encara al paciente o a los temas a través de situaciones cotidianas con pacientes.
Esto se enfoca desde una estrategia que se llama aprendizaje basado en problemas, es decir, se plantea un problema. Esta estrategia de enseñanza tiene una estructura que va desde el planteamiento del problema, una lluvia de ideas, la búsqueda de información y la resolución del problema, en la cual los alumnos autogestionan su aprendizaje. En este caso, los tutores, en general, no tienen por qué saber del tema que se está discutiendo. Lo único que tienen que hacer es tratar de orientar a los alumnos a los objetivos que tiene planteado ese problema. Es decir, yo soy tutor de aprendizaje basado en problemas en la carrera, voy a enfrentarme a un grupo de alumnos, se puede discutir casos de pediatría. Yo como ginecólogo no tengo por qué saber qué es lo que se está discutiendo, cómo se resuelve ese problema. Lo que sí tengo que asegurarme es que los alumnos tengan una forma de encarar el problema y de resolverlo de la manera más correcta. La pregunta que surge a todo esto es, ok, y si tienen un error, ¿cómo yo me doy cuenta que tuvieron un error? No hace falta, porque este currículum, además de ser integrado, es espiralado. Es decir, que los temas no se ven una sola vez. La oportunidad de ver un tema es a lo largo de la carrera infinitas veces. Entonces, si hay un error en la primera vez, probablemente se subsane en la segunda, y si no en la tercera, si no en la cuarta, y si no en la quinta. Y así hoy es la estrategia de currículum. Perfecto. Marina, querías hacer una pregunta, te dejo. No, esto que hablábamos del mantenimiento de las competencias quirúrgicas, pero recordemos que lo que hace a un buen cirujano, 80% es lo que piensa el paciente y termina siendo 20% lo que hace con él. Bueno, la Universidad de Bahía Blanca es la que empezó a trabajar un poco con todo esto, ¿no? Y nosotros copiamos un poco el modelo y se tomó un poco el modelo de lo de la Universidad de Bahía Blanca, ¿no? Creo que... La de Rosario también. Gente de Bahía Blanca acá, así que está perfecto. Bueno, gracias Agustín. Vamos a seguir ahora un popurrí de preguntas un poquito para cada uno, así vamos concluyendo, que nos quedan los últimos 15, 18 minutos. Empezamos por Marina. ¿Vamos, Marina? Dale, dale. Bueno, ¿cuál es su opinión acerca de las ecografías durante el control prenatal? Otra cosa, prenatal. Prenatal. No estoy en el tema porque yo no me dedico a la obstetricia. No sé nada, no digo nada. Listo. Te hago otra pregunta, que esto no es pregunta, sino es un comentario que muchos lo han dicho de las provincias de acá de Argentina. Tanto en las provincias de Buenos Aires como en muchas otras provincias, dicen que hay coberturas que solicitan que la paciente tenga un control anual de PAP para cubrir todos los métodos anticonceptivos, y si no los tienen, no les cubre. ¿Viste el emoticón que hace así? Estamos complicados, claro. Esta es una de las... habla la complejidad del problema, yo contra eso no puedo. Yo lo que planteo es reflexionar vos, propiamente vos, con cada, y planteárselo al paciente, y el paciente, digamos, esta discusión del tacto vaginal y el control médico para dar la anticoncepción, claramente es una mirada prohibitista, o sea, le genera barreras de acceso a la mujer. Digo. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué pasa con las pacientes COVID y la medicación con vitamina D? Esto yo... Porque dice, por parte de algunas sociedades que deberían darse el suministro de vitamina D en dosis dobles a aquellas pacientes COVID. A mí me llegó a través del laboratorio que vende vitamina D y le dije, ¿vos me estás cargando que me estás mandando esto a mí? La gente que se muere por COVID es la más vieja, es la más enferma, y uno espera encontrar, y en invierno, y uno espera encontrar en esas personas déficit de vitamina D. A ver, toda evidencia sacada hoy de lo que ha pasado con el COVID, tomarlo con pincitas, así, con unas pincitas. Acuérdense al principio que había que suspender mi mamá tenía que suspender el valsartán porque se iba a morir porque si le agarraba el COVID tomando el valsartán. Y ahora salió una recomendación de los clínicos del Hospital Italiano que dicen no cambies el valsartán en 1 mes y medio. Así que no te puedo responder. Aparte el COVID es muy nuevo también, así que tampoco podemos saber mucho con respecto a esto, ¿no es cierto? No sé, Susana, qué dicen ustedes, pero es... Es que es así, es todo muy, muy nuevo con respecto a eso, por eso yo recalqué tanto el tema de las recomendaciones, por ejemplo, en lo mío de terapia hormonal y
las evidencias que ya teníamos, porque de ahora no tenemos nada nuevo, no ha habido tiempo para que tengamos evidencias al respecto. Y con respecto a la vitamina D, lo que sí, en el grupo poblacional que atendemos nosotros, lo deseable es que esté arriba de 30, eso es lo deseable. Una de las cosas que, ya sé que vamos a discutir, Marina, ya lo sé, pero una de las cosas que uno tendría que pensar es que durante este tema de la pandemia hubo un mes en donde, que fue un mes donde estuvimos recluidos muchos, que nos hemos cambiado los hábitos, no hemos tenido la exposición solar. Calculo que también tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Pero no puedo, no tengo evidencia para decir al respecto, con respecto al COVID puntualmente. Sinceramente no. Perfecto. ¿Puedo Marina. responderle a Susana? Dale, por supuesto. Esto es lo rico de esto, ¿eh? La discusión es, Susana, dijiste, estaba esperando que digas 30 de vitamina D. Estaba esperando que digas eso. Gracias. Claro. Estaba ensayado, pero... No, pero es muy interesante, ¿por qué? Porque el valor de 30 está puesto en función de que vos empezás a ver cambios en la paratormona y empezás a ver el hiperparatiroidismo secundario a la hipovitaminosis. Y eso empieza a aparecer a partir de los 20. Entonces, empezamos a tratar cambios de laboratorio, chicos. Empezamos a focalizarnos en el cambio de laboratorio. Y de nuevo, yo te pregunto, en términos absolutos, esto es, por cada 1000 mujeres que vos le das vitamina D con 23, hoy, en términos absolutos, ¿cuánto pensás que le movés la aguja del amperímetro? Yo no se lo puedo asignar ese valor. Y entonces, si no se lo puedo asignar, me genera una gran duda respecto al verdadero impacto. Y si no es mejor, que es lo que estoy haciendo con mi mamá, que salga a caminar todos los días la vuelta al zoológico. Que no solamente está bueno que salga a caminar, sino que además, desde el punto de vista emocional, el poder salir es algo que no lo estamos teniendo en cuenta y que no lo estamos conversando, pero todo lo que está vinculado a todo el efecto dominó de enfermedad por la pandemia, la sobreinformación que tenemos, realmente creo que es un tema que vamos a ver las consecuencias en salud más allá de lo puntual que estamos tratando, ¿no? Marina, otra pregunta muy interesante. Me dicen acá, ¿qué opinás vos que en APS, o sea, en atención primaria de la salud, les obligan a tener el colposcopio y hacer colposcopía a todas las pacientes? ¿Qué opinás vos? ¿Quién obliga a quién? A ver. Atención. Somos está aclarado, digamos. Supongo que a ver, nosotros venimos de una escuela colposcopista. ¿Sí? Nuestra formación es colposcópica. Los cursos de patología cervical, todos los ojivas, patología cervical, estalla de gente. ¿Sí? Son los seminarios que más gente recaudan, deben ser los top 3, patología cervical. Y entonces, esa mirada colposcópica está instalada en nuestro ADN. Los argentinos somos colposcopistas. Entonces, si el que diseña la atención para esos pacientes y es colposcopista, te va a enchufar el colposcopio, no lo puedes evitar. Luego. El tema no es la herramienta, sino cómo la uso, de nuevo, como dijo Agustín. Perfecto. Y la última pregunta para vos, Marina, si pasamos con el resto de los expositores, que expliques un poquito el rol del HPV en el cáncer de cuello. Ah, perfecto, bien. Cuando hablamos de pesquisa en cáncer de cuello, tenemos que hablar de HPV. Hoy no podemos no hablar de HPV. Y la medida de vacunarte contra el HPV, la medida de ir a buscar, identificar el HPV malo versus los no malos, ha demostrado que va a generar impacto o impacta en nuestra incidencia de cáncer de cuello.
pero que la accesibilidad a, ya sea poder hacer un test de HPV o de hacer un Papa Nicolau, va a depender de dónde vivas, en qué provincia en la Argentina, en qué parte del mundo, y cómo sea la mirada de, en términos de impacto en la salud. Entonces, ¿tenemos que hablar de HPV? Sí. El HPV hace la historia, pero si yo solamente hablaba de HPV y de Papa Nicolau, no hablaba de mamografía. Por eso no lo nombré. Está muy bien. Bueno, para Susana. Perdón, sí. Cáncer de cuello hay que hacer. Cáncer de cuello, para prevención de cáncer de cuello hay que hacer. Y de la misma manera que tendemos a los LARC para anticoncepción, nuestra idea es sacar a la paciente del consultorio, y el test de BPH de alto riesgo versus bajo riesgo, o no HPV, lo que va a hacer es alejar a la paciente de nuestro consultorio. Todo tiende a eso. Perfecto. Gracias, Marina. Bueno, Susana, preguntan acá si la medroxiprogesterona disminuye la masa ósea. No, la medroxiprogesterona siempre ha sido beneficiosa, todos los estudios lo daban para eso, pero hay algunos trabajos que no dicen lo mismo. Lo que pasa es que nosotros prácticamente después del WHI, la medroxiprogesterona en terapia hormonal, en nuestra sección prácticamente no la utilizamos. Perfecto. Después, ¿qué opinas de la terapia hormonal bioidéntica? ¿Qué nos puedes decir de eso? La terapia hormonal bioidéntica, supongo que se están refiriendo a los estrógenos naturales, y nosotros tenemos la vía percutánea, el gel que utilizamos, es un 17-beta-estradiol natural. No sé si es a eso o a los preparados magistrales que nosotros no utilizamos, sino que utilizamos el 17-beta-estradiol, que es natural. Que a eso calculo que es a que se refieren de lo bioidéntico. Supongo que si ahora vemos si dicen algo y yo te digo. Después preguntan, en pacientes perimenopáusicas con disminución de la libido, si se puede indicar DEA y en qué dosis. Bueno, en realidad sí se puede indicar DEA, no hay ningún dato realmente que respalde que tengamos un beneficio. Hubo una época en donde indicábamos muchísimo la DEA, pero realmente no tenemos datos que lo avalen de una manera estadísticamente significativa la respuesta. No la tenemos que mandar a preparar. Y en realidad no, tampoco inclusive en pacientes con, no me sale, con insuficiencia, no me sale el término, con síndrome de insuficiencia androgénica tampoco está avalado, o sea, realmente sería algo complementario. Mucho tiempo se pensó, inclusive los óvulos que salieron de DEA, que están habilitados en Estados Unidos, una de las, que fue el que primero lo aprobó, una de las primeras cosas era que justamente, además de las mejorías locales, iba a tener alguna función en la esfera sexual, pero signo de pregunta al respecto porque eso quedó ahí. Perfecto. Y relacionado con esto, ¿qué opinás del chip sexual, el chip de testosterona? No tenemos un aval académico al respecto. Entonces, realmente nosotros en la sección no lo usamos, y realmente no hay, y las dosis de absorción son altas, realmente nosotros no tenemos. Es diferente cuando vos ahí sí mandás a preparar una dosis de testosterona en la cual vos podés ir graduando, pero en aquellas mujeres con disminución, no me sale me tildé. Deseo sexual hipoactivo. O deseo sexual hipoactivo. El deseo sexual hipoactivo es diferente en esas pacientes, pero no del chip. No del chip. Perfecto.
Acá también preguntan, en cuanto a la heparinización, en la terapia de reemplazo hormonal en el contexto del COVID, preguntan si es por el riesgo trombogénico que se le atribuye al virus o es por la inmovilización. No te sabría contestar, la respuesta es que supongo que la lógica debería ser la sumatoria, porque se potencia la inmovilización, pero en realidad yo lo que quise aclarar bien cuando me metí en el tema del COVID fue, terapia hormonal no es una contraindicación la pandemia, eso que para que quede bien claro, y terapia hormonal en pacientes sintomáticas o internadas, ya cuando empieza la heparinización es cuando nosotros nos pegamos un paso para atrás porque se prioriza la patología que tiene y no el reemplazo hormonal. Sí, creo. Muy bien. Sí, perfecto. Y después la última para vos, y ya tenemos 2 o 3 para Agustín y vamos cerrando por la hora. Si se puede usar ofpemifeno en pacientes mayores de 60 años con sintomatología de atrofia vulvar. La recomendación es la atrofia vulvovaginal en posmenopáusicas. Nosotros no tenemos experiencia porque no está en la Argentina. Es decir, yo lo único que puedo decir son los papers que leí, pero es justamente la indicación. En la atrofia, perfecto, sí. Sí, pero no dice, no pone el límite de edad. O sea, lo que ellos más plantean en los trabajos, en el VIVA y demás, es fundamentalmente es aquella paciente que le resulta tedioso, engorroso, que no quiere utilizar la vía local, es un reemplazo a la vía oral porque tenés una mejor adherencia. Y es cierto que a veces nos encontramos con pacientes que a lo largo del tiempo, decirle que tiene que seguir con tratamiento local, pacientes mucho a veces no les gusta, no logras convencerlas de que siga mucho tiempo, por eso es importante, o sea, es una alternativa muy, muy piola, pero nosotros no la tenemos. Perfecto. Gracias, Susana. Bueno, Agustín, acá una pregunta del público. ¿Qué herramienta digital recomendaría para potenciar el impacto académico sin caer en el foco de estrés? Sin caer en todo esto que comentaste, ¿no? Del estrés. En el FOMO, a ver, no hay una herramienta única que uno pueda usar para nada. Creo que en esto, creo que la mejor herramienta que uno puede usar para evitar caer en el estrés, para poder seguir formándose y caer en el estrés, es la planificación. Es decir, si yo como médico uroginecólogo recibo 15 ofertas diarias de cursos o webinars de uroginecología, no porque estén disponibles, no porque sean gratuitos, tengo que hacerlos todos. La idea es, bueno, ¿qué eje temático voy a seguir? ¿Cuál es mi foco de formación? ¿A qué competencia voy a apuntar? Y planificar y elegir las mejores actividades desde su estrategia docente y desde la temática que abordan, que a mí me permita lograr esa actualización. Y no porque esté ahí lo tengo que consumir. Perfecto. Después acá creo que preguntan alumnos si sabemos cuándo va a ser el examen de residencia. Vos que estás en este grupo, están todos muy preocupados, pero... No, la verdad es que hoy por hoy, en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, que es donde se nuclean la mayor cantidad de residencias y ofertas de residencias, es imposible saber una fecha de nada. Están planeados para septiembre. No sabemos si eso va a ser así. No tenemos ni fines idea. de agosto, septiembre, y que bueno, que comenzaran los primeros días de octubre, pero no se sabe bien. Tal cual, es anecdótico. Hoy creo que no. Yo entiendo la angustia y la ansiedad que deben sentir un montón, pero la verdad es que no es algo que podamos prever. No sabemos qué va a pasar la semana que viene. Los residentes tampoco, pobre, que no saben. Hay que ser 1 año y medio residente de primero, ¿eh? Terrible. Y los que están por terminar, que siguen de largo un poquito más, pobres. La verdad que es angustiante, y la incertidumbre creo que es lo que genera más disconfort y angustia. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lean el paper que les mandé, la del miedo y incertidumbre de Jonas Heath. Léanlo ahora porque justamente te va a llevar al lugar donde estás parado ahora. Muchos lo han pedido y ya hemos mandado acá cómo acceder al paper, así que perfecto. Bien. Después, Agustín, también la última y ya vamos cerrando. ¿Dónde recomienda realizar un curso de formación docente? Bien, la verdad es que hay mucha oferta de cursos de formación docente, en particular si hay alguien que tiene
verdadero interés en la formación docente, sobre todo orientada a la medicina, yo recomiendo la maestría en educación para profesionales de la salud que hice yo en el hospital. La verdad es que para mí fue en el Instituto Universitario Hospital Italiano. La verdad que para mí fue un antes y un después en la concepción de la docencia. Si bien había hecho la carrera docente en la UBA y hice formación docente durante toda mi carrera y después, ahí fue un cambio completo de paradigma en educación. Así que esa es una buena estrategia y la puedo recomendar con conocimiento, pero la verdad es que hay mucha oferta académica. Bien. Acá también preguntan, para terminar, soy docente hace 36 años y me gusta la virtualidad hace años. Ahora estoy haciendo clases por Zoom. ¿Qué método sería el más interesante para estimular a los alumnos? Mira, depende qué herramientas cuente, es Lucía Mabel Borda, y estoy justo leyendo en el Facebook, en YouTube. ¿Qué herramientas cuente? La verdad es que yo hoy estoy ejecutando aprendizaje basado en problemas a través de Zoom y es excelente. Y cualquier método que estimule la búsqueda y el pensamiento de los estudiantes para mí va a ser bueno. Cualquier método que lo único que haga es intentar la transferencia de conocimientos a través de una plataforma virtual o presencial, ya está demostrado que somos bastante poco capaces de transferir puramente un conocimiento y el que lo recibe de aceptarlo e incorporarlo. Así que apuntaría más a generar problemas, casos clínicos que traten de resolver y nunca en el momento, sino permitirles investigar, discutir entre ellos y tratar de traer. Aprendizaje colaborativo y constructivismo son dos palabras y dos ejes muy importantes para poder generar conocimiento de calidad. Bueno, creo que no tenemos más tiempo. Acá agradecen al COVID por la posibilidad de tener este webinar, así que nosotros agradecidos con todos ustedes por estar. Y una palabrita de cierre de cada uno de ustedes. Empezamos por Marina. Que todavía me sigue encantando el desafío de una paciente que viene por primera vez a un control ginecológico, y eso es lo que me motiva todos los días. Todos los días me motiva a encontrar una nueva paciente, sépanlo. Todas a vos, Marina. No tengo ningún problema, digo. Ya lo sé, un chiste. Susana. Bueno, no, que fue realmente un placer compartir esto. Me parece que la herramienta tecnológica nos permite justamente pasar fronteras y eso es maravilloso. Y que realmente tratar de compactar algo que a mí me apasiona, como es las pacientes, el climaterio y la terapia hormonal en 20 minutos, realmente era, que por eso quedó el mail para todas aquellas preguntas que no se pudieron charlar, que me parece que está bueno que siga el diálogo, más allá de este encuentro. Aus. Que en la era de la información no los agarra el tsunami. Estamos bombardeados permanentemente. Sepamos elegir qué información vamos a consumir, seamos selectivos y no nos ahoguemos entre tanta información. Aplica para todas las cosas. Creo que es eso. Eso sí, si van a elegir, sigan eligiendo este curso, que tenemos toda una semana por delante, por favor, no nos abandonen. Eso iba a decir. No nos sabemos, pero el programa. ¿Qué toca mañana? Bueno, esto. Quería agradecerles a todos por estar y mañana nos vamos a encontrar con patología cervical, que vamos a hablar de lesiones de bajo y alto grado de vacunas, patología vulvar, cuándo biopsiar, y uroginecología, vejiga hiperactiva. Así que muchísimas gracias a todos los argentinos y los latinos por estar acá, y un gusto de nosotros de abrir nuestras puertas, abrirnos a toda la comunidad, y nos encontramos mañana a la misma hora por el mismo canal, 19 horas argentinas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Chao. Chau, chau.